El Señor Jesús les bendiga. Qué privilegio, qué placer poder saludarlos esta noche en este espacio evangelístico. En el nombre del Señor Jesús nos reunimos aquí alrededor de muchos oyentes que nos escuchan y este discipulado que podemos hacer esta noche en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por sus bendiciones y por su amor sublime. Aquí en esta mesa física y virtual, nos sentamos a conversar un poco acerca de la palabra de Dios con nuestro pastor hermano Jairo Marín Leiva. Pastor Jairo, Dios lo bendiga. ¿Cómo se encuentra? Aquí, hermano, gracias a Dios, todo bien, gracias a Dios. Tenemos vidas, tenemos salud y estamos, que Dios nos ha guardado hasta aquí, gracias a Dios. Ya va mejorando, ya va cambiando el clima, ya va subiendo un poquito la temperatura después del solsticio de verano. Ha cambiado, sí. Ya empieza el verano, que no se siente tanta la diferencia en estas latitudes, pero que en diferentes lugares del planeta Tierra lo estuvieron mencionando esta semana, como que la posición de la Tierra empieza a tener una dimensión diferente y eso cambia en varias latitudes la temperatura del planeta. Interesante. Continuamos, hermano Darío Caro, Dios lo bendiga. ¿Cómo se encuentra? Dios lo bendiga, hermano John Gabriel. Pastor, Dios le bendiga. Bueno, muy agradecido con el Señor porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor y seguimos gozando de su misericordia. Un saludo para todos los oyentes. Amén. De una vez a las manos a la obra, como dirían. Saludamos al hermano Filiberto, se mandó a excusar, está enfermo. Pero bueno, creo que está ahí atendiéndonos o escuchándonos allá detrás de... Ahí se puede decir detrás de los micrófonos, no sé cómo decirlo. Pero bueno, aquí vamos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Hermano Darío, lo invito a que haga una lectura bíblica y después hacemos una oración. Bueno, gloria al Señor Jesús. Vamos a leer en el Evangelio San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios. Y oramos que todo lo que hacemos nosotros de palabra de hecho lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, Dios, maravilloso y eterno es tu nombre. Te damos gracias esta noche, Señor Jesucristo. Te ruego por cada uno de los hermanos, de los oyentes, y que, Señor, nos uses esta noche con tu palabra santa y bendita. Use, Señor Jesús, a nuestro pastor. Abra, Señor Jesús, nuestro entendimiento y nosotros podamos comprender cada palabra y cada mensaje de estos. Y que una persona pueda entender, Señor, este mensaje tan poderoso de salvación y de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Darío, bien pueda, arranque usted con preguntas. Bueno, hermano John Gabriel, hay por aquí ciertas inquietudes y qué bueno aprovechar a nuestro pastor porque de verdad que muchas personas deben de estar conectadas escuchando este programa y tenemos la seguridad de que Dios va a hablar de una manera poderosamente a través de estas preguntas y respuestas. Y es por eso que la primera pregunta que está en San Lucas 4:24 dice así. Y dice la palabra, nadie es profeta, dice, y añadió de cierto, que ninguno es profeta excepto en su propia tierra. Y muchas personas no creyentes pues tienen este texto como un refrán. Y qué bueno que de pronto nuestro pastor nos dé claridad a esto. O más bien creyentes que dicen que por eso no evangelizan a la familia de ellos. Sí, porque dice, hermano, pues vaya a hablarles usted a mi familia, porque es que nadie es profeta en su misma tierra. Entonces es que bueno hacerle esta pregunta al pastor. Sí podemos ser profetas en nuestra propia tierra, departamento, nación, hogar, familia. Vea, el Señor Jesús le dijo al endemoniado gadareno, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Mire, ¿quién evangelizó a su familia? Cornelio. ¿Qué dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿De quién era el compromiso de evangelizar a la familia?
Deuteronomio 6, 4 y siguientes. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Bueno, ya usted conoce el texto. Josué capítulo 24, versículo 15. Si queréis servir a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. La responsabilidad número 1 de cada persona es evangelizar su familia. Es que nosotros no podemos sacar ese texto del contexto. ¿A quién se refería el Señor Jesús aquí? Mire bien el contexto. Aquí el Señor Jesús está citando una escritura de Isaías capítulo 61 que estaba profetizado acerca del Mesías. Y el Señor les digo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y dijeron, y les digo, sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz tú aquí también. Y mire usted que el Señor les hace un desafío de la siguiente manera. El Señor Jesús habló en los tiempos de Elías. Elías fue enviado a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Mire el contexto. Esa viuda de Sarepta no era judía, era de Sidón, no tiene que ver nada con los israelitas. El leproso le dice, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús con ellos? Ustedes me van a rechazar, pero y le cita dos escrituras del Antiguo Testamento. Elías fue enviado a una mujer gentil. Eliseo sanó a un hombre gentil. Quiere decir que ustedes se consideran exclusivos, pero la salvación desde muy atrás ha sido para todo el mundo. Les dice, ustedes no van a recibir, porque el texto en otras escrituras dice, hermano, no hay profeta sin honra. A eso es lo que del Señor le apuntó. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Porque Jesús nació en Belén y se crió en Nazaret. Y por eso él dice, él se les adelantó porque él conoce el fin desde el principio. Yo sé que ustedes me van a decir, ¿por qué no vas a tu tierra y predicas el evangelio? Y hace los milagros que hace aquí, ve a tu tierra y le hace lo mismo. Porque no hay profeta, no, sin honra, sino en su propia tierra, sin honra. Ese pensamiento que dicen algunos creyentes lo han sacado de contexto, porque aquí no dice, no hay profeta en su propia tierra. La palabra, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, los peores enemigos serán los de tu casa. Con todo eso, quiere decir que Dios advierte que tus familiares serán tus principales opositores. Eso dice la Biblia. Pero eso no quiere decir que usted se convierta en un profeta y que no pueda ir a su familia. No, señor. El primer misionero o misionera que tiene que existir en la familia es él y ella, los convertidos en la familia. Y no me vengan con el cuento que a mí no me oyen. ¿Por qué? Porque a usted no lo oyen. Hermano, el evangelio no es cuestión de palabras, de sermones o de discursos. El evangelio es ejemplo. Si usted le da ejemplo a su familia, a sus hijos, a su mujer, a sus vecinos, ejemplo. Usted no tiene que ser un loro
hablando todos los días. El ejemplo es el que va a convencer a una persona. Su ejemplo, esposo, marido, esposa, será el que va a convencer a su pareja o a sus hijos. Eso dice la Biblia. Eso dice 1 de Pedro capítulo 3. Vosotros, maridos, a las mujeres se les dice de tener mucha paciencia con los esposos. Y dice la Biblia, sé ejemplo de ellos para que ellos, a través de su conducta, la conducta de sus esposas, los esposos sean ganados sin palabra. O sea que lo que nos enseña la Biblia es que no es cuestión de hablar, sino el ejemplo habla por usted. Así que ese texto está fuera de contexto, ¿no? Amén. Vea, gloria a Dios, siempre hemos creído que las misiones comienzan en nuestro propio hogar. Claro. Qué buena descripción, pastor, muchas gracias. Pastor, aquí tenemos una segunda pregunta, y es que muchas personas religiosas creen que solo el matrimonio católico es válido ante Dios. Hermano, el matrimonio lo hizo religioso y lo convirtió en un sacramento la Iglesia Católica. Pero el matrimonio en Israel, que es el pueblo de Dios, no era ni religioso, ni católico, ni evangélico. El matrimonio ha sido civil toda la vida, porque el matrimonio no es un estado religioso de la persona. El matrimonio es un estado civil de la persona desde el Antiguo Testamento. Lo hizo, lo sacramentalizaron los religiosos y lo hicieron indisoluble, pero es una tradición de la religión católica. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, que es la ley de Dios, existía la separación de poderes. Una cosa era la parte religiosa, espiritual de Israel, y otra cosa era la parte civil. Por ejemplo, la ley se divide en 3 códigos. Uno, el código moral. El código moral en la ley de Moisés tiene que ver con los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, tiene que ver con mi relación con Dios. El código moral tiene que ver con mi relación con Dios. El código ceremonial tiene que ver con mi relación religiosa, la parte religiosa de la persona. Y el código civil tiene que ver con mi relación con los demás. Esto también lo enseña el Evangelio. Por eso Jesús murió en la cruz y señalando la parte vertical y la parte horizontal. La cruz indica mi relación con Dios, que tiene que ver con el aspecto vertical, y mi relación con los demás, que tiene que ver con la parte horizontal. O sea que si yo creo en la obra de Cristo en la cruz, eso me lleva a mí a tener relación con Dios, que significa la parte vertical de la cruz, y mi relación con el prójimo, que tiene que ver con la parte horizontal. Ahora, en Israel, los matrimonios se hacían y la persona tenía que ir a los jueces de Israel. Mire, había la monarquía que la manejaban el rey. Existía la parte religiosa que la manejaban los sacerdotes y los levitas. Y la parte civil que la manejaban los ancianos de Israel. No tenían nada que ver. En el matrimonio de Israel no tenía nada que ver ni el rey ni el sacerdote, sino los ancianos de Israel, que ellos eran los que manejaban la parte civil. Ahora, el código civil de Moisés, de ese código se han pegado gran mayoría de constituciones del mundo. El código civil, ese código no ha pasado, porque de ahí se pegaron muchas constituciones del mundo. Ahora, el matrimonio no es religioso. En este momento hay 3 matrimonios válidos en el país.
1, el matrimonio católico. 2, el matrimonio civil. Y 3, el matrimonio eclesiástico. Nosotros los pastores también tenemos autoridad notarial para realizar matrimonios religiosos, religiosos con efecto civil. Pero fíjese, hay una cosa que es importante. Mire, ni este se puede menospreciar. Los tres son válidos: el católico, el civil y el matrimonio eclesiástico, que a partir del año 1998 las iglesias cristianas, incluida la iglesia pentecostal, se les autorizó también tener ese derecho a casar, a hacer matrimonio en la iglesia con efectos civiles. Pero mira que hay una cosa que es importante: ninguno de los tres, escuche bien eso, ninguno de los tres, ni el católico, ni el civil, ni el eclesiástico, tiene validez si después de eso no va a una notaría. El matrimonio católico, para ser válido ante la ley, tiene que tomar la partida de matrimonio católico y llevarlo a registro a una notaría. El matrimonio civil, que también se hace, matrimonio civil se hace en notaría, en un juzgado o en una registraduría, depende el municipio, el corregimiento, apartado como sea, tiene o con notaría o con juez o con la registraduría del municipio. Ese matrimonio también tiene que ser registrado, protocolizado en la notaría del pueblo o en la registraduría si no existe. Y tercero, el matrimonio que nosotros también hacemos en la iglesia, ese matrimonio también tiene que ir después de que se haga la ceremonia en la iglesia, que en la iglesia se firma el acta de matrimonio hecha por el pastor, con la firma del pastor, la firma de los contrayentes. Esa acta también tiene que ir a la notaría para ser autenticada. O sea, ninguno de los tres tiene validez si no se registra en notaría. Así que el matrimonio religioso no es el único. Hay tres en este momento en Colombia que son válidos, pero ninguno de los tres es válido si no se autentica en una notaría. Esa es la ley civil colombiana que nos rige, pero el matrimonio nunca ha sido religioso. Si el matrimonio fuera religioso, entonces el ateo, el escéptico, el incrédulo no se podría casar. Pero el matrimonio nunca ha sido religioso. Lo hizo religioso, de alguna forma lo hizo indisoluble, fue la Iglesia Católica, pero nunca ha sido religioso ni indisoluble. Hay que ir a notaría a registrarlo, cualquiera de los tres que sea. Amén. O sea, pastor, que podemos decir que muchísimas personas pues se casaron por la religión, pero no han hecho registrar su matrimonio en notaría, entonces están sin casarse civilmente. Ese matrimonio que no se registra, llámese el que sea, católico, civil o evangélico, no tiene validez si no se autentica en notaría. Vea. Pastor, qué bueno aprovechar a nuestro hermano John Gabriel, que es un historiador bíblico. Oiga, y qué bueno hacerle esta pregunta a él. Bendito, mi a ver, ¿en qué época o en qué gobierno se dio por terminado el sacrificio en la cruz? Bueno, el tema de la crucifixión es un tema a nivel pues como de historia. Hermano Jairo ahorita hizo alguna mención, porque cuando uno va a la historia universal, una cosa dice la historia universal, otra cosa dice la historia religiosa, y otra muy diferente pues cada una. Pero en términos generales las crucifixiones arrancan como en el siglo VI, unos 600 años antes de Cristo, muy utilizadas por los persas. Después Alejandro Magno hizo unas crucifixiones masivas y era una manera de apabullar al enemigo,
los romanos lo tenían como un castigo muy cruento, y así se fueron haciendo crucifixiones, porque hablar de crucifixión es hablar de la pena capital, de la pena de muerte. Hablar de eso podríamos hablarlo como traerlo a los tiempos actuales sería hablar como de la silla eléctrica, como de la inyección letal. Hablar de eso sería hablar de la guillotina, de la horca, etcétera. Son penas capitales utilizadas para los más despreciados y los más vulnerados. Entonces estuvo en Roma más o menos como hasta que empezó Constantino, y acogió pues como el tema del cristianismo de alguna manera, o lo llevó o lo aceptó. Y los libros cuentan que por ahí han ocurrido otras crucifixiones masivas en 1500 y pico, unas crucifixiones en diferentes lugares también ha pasado eso, pero la cruz ha sido pues como un elemento de pena capital. De alguna manera es un elemento de eso. Yo tomaría esa expresión para lanzar, como dice, recibo la pelota pero la vuelvo a lanzar, para preguntarle al hermano Jairo sobre ese tema de que uno a veces tiene, o hay personas, yo no me quedo con la gana de ponerlo a hablar. Me imagino que ya reír, hombre, por Dios. Me imagino que ya aquí está pensando qué más decir. Pero pastor, ¿cómo le parece que a veces la gente, pues con muchísimo respeto, uno dice, cuando pasa por un cementerio, cuando pasa por algún lugar, la gente inmediatamente hace la señal en su cuerpo de la cruz? La Biblia dice, maldito todo aquel que muere en un madero, y la misma Biblia enfoca que Cristo es vergüenza de alguna manera para los judíos, locura para los gentiles, y por eso para los judíos es un tropezadero, y para los romanos es un tropezadero o una locura que un colgado en un madero, o sea, que una persona que fue puesta en la pena capital sea el salvador del mundo. Ahí le dejo esa, hermano Jairo, bien pueda. Es usted más liso que una culebra. Ahí se la mandaron de taquito, pastor. Vea, la muerte por crucifixión, eso lo adoptaron las religiones paganas, pero se intensificó más bajo el Imperio Romano. Los que colgaban en una cruz eran los criminales, como hoy se llaman la pena capital, y también los romanos no crucificaban sus ciudadanos, aunque cometieran los crímenes más atroces. Crucificaban al criminal extranjero. A Jesús lo trataron como un criminal y como un no judío. Entonces, la cruz, y bueno, que es el significado que tiene esto para nosotros después de la muerte de Cristo. Al condenado en la cruz no lo clavaban ni le colocaban corona de espinas. No, era colgado. Una persona lo colgaban en una cruz y no lo clavaban. Esa persona podía estar 2, 3, 4 semanas colgado en una cruz. Y por eso, noten ustedes la escritura, a los que estaban allí crucificados, que eran 3, una persona no podía estar en el día de la Pascua, que era de la expiación, que era día de gran solemnidad. No podía haber un colgado en una cruz en el día de expiación. Por eso, cuando la persona se acercaba a los días solemnes del pueblo, lo que hacían era quebrar las piernas, o sea, les cortaban las piernas para que se desangraran y murieran. Una persona colgada 2, 3, 4 semanas y no moría, era una tortura peor que cualquier cosa. Entonces a ellos era tan terrible ese castigo que muchas veces los buitres, los gallinazos, comenzaban a comerse
las personas vivas estando colgadas después de estar varias semanas allí. Entonces, cuando habían fiestas solemnes del pueblo de Israel, lo que hacían ellos, por orden del emperador, era cortar las piernas para que la persona se desangrara y muriera. En el caso de Jesús, recuerden dos cosas. Uno, cuando dice Filipenses capítulo 2, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Mire que ese es un valor agregado, muerte y muerte de cruz, porque a Jesús le agregaron dos cosas que no se practicaban en la pena de muerte en ellos. Uno, la flagelación. La flagelación era muy mínima para los condenados a muerte. Los herían con el fin de que las aves de rapiña comenzaran a torturarlos, que la carne putrefacta en una cruz, colgados en una cruz al sol y al agua, las aves venían y se comenzaron a comerse las personas vivas sin morir. Bueno, pero a Jesús le aplicaron dos cosas: la flagelación, que tenía que ver con arrancarle totalmente la carne y convertirlo en un esqueleto. Esa flagelación que a Jesús le hicieron no se la hacían a los demás. Tortura. De la manera tan rigurosa como se le hicieron. Tercero, dos, a Jesús lo clavaron clavado, literalmente clavado, como se clava una tabla. Y tercero, a él le pusieron una corona que se la enterraron hasta sus sienes. Entonces, esa fue la tortura mayor que Jesús sufrió. Por eso dice, y muerte de cruz, porque tenía que ver con el flagelo, los clavos y la corona. Fue más terrible que cualquier otra. Finalmente, como al otro día era día de expiación, no podían haber gente crucificada en el día de la expiación. Entonces vinieron a quebrar las piernas de los que acompañaron a Jesús en la cruz, y también lo iban a hacer con Jesús. Pero cuando llegaron donde Jesús, encontraron que se había muerto ya, y que ya no necesitaban quebrar las piernas para que se cumpliese lo del Salmo 22, cuando dice, no será quebrado hueso suyo. Pastor, Señor. Posiblemente Sí. desangrado murió, posiblemente, porque botó toda su sangre. Sí, pero por las heridas. Ajá. Pero en los muertos que condenan a muerte de cruz, era que a las inclusive 2, 3 y hasta 4 semanas duran colgados allí, y finalmente les cortaban las piernas para que se desangraran. Okay. Pero a Jesús no, porque Jesús derramó su sangre antes de que lo hicieran, en cumplimiento del Salmo 22, no será quebrado hueso suyo. Entonces es diferente. Ahora, que cuando se suprimió eso, no tenemos una fecha exacta, porque la historia no siempre dice la realidad, siempre hay mucha especulación en eso. Así Señor. Es. Hablando de Filiberto, que por aquí no habla, pero sí aparece, entonces mandó a saludar y dice, Dios le bendiga, pregunta por favor que si la sangre de Cristo tiene poder para guardarnos o solo es para perdonar pecados. Ahí entró Filiberto. La sangre de Cristo es el medio que Dios usó para limpiar, para expiación. Pero hermanos, es importante tener en cuenta eso. La gente dice, hay poder en la sangre de Jesús. Te reprendo en el nombre de la sangre de Jesús. No. La sangre de Jesús fue el elemento que Dios usó para limpieza, pero no para sanar enfermos ni echar fuera demonios. El texto claro de Marcos 16, 17 es, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y usted ve a los apóstoles por todas partes, bautizando en el nombre, sanando en el nombre, echando fuera demonios en el nombre, pero no en la sangre, porque la sangre tiene que ver con otra función que tiene que ver con la limpieza y el perdón de pecados y el medio de expiación de los pecadores. O sea que cuando usted invoque la sangre de Cristo, hermano, la sangre de Cristo no es para invocarla, porque cuando usted invoca el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús va todo.
La presencia de Dios está representada por el nombre de Jesús y usted no tiene que invocar. Te reprende en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu, en el nombre de la sangre, nada de eso. El nombre de Jesús lo encierra todo. Amén. Amén. Bueno, pastor, tenemos conocimiento que hay ciertas denominaciones por ahí que llegan a sus congregaciones, simpatizantes que están viviendo en unión libre. Entonces los bautizan y no tienen necesidad de casarse, porque se aplican el texto que está en 1 Corintios 7:24, que dice: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezcan para con Dios. O sea que, porque ya se hicieron bautizar, entonces no tienen necesidad de casarse y siguen viviendo así. Hay una religión, que no la menciono, que cuando la gente se convierte allá y son casados y está aburrido con la mujer que tiene, le dicen que se divorcie y que allá en esa religión le dan otra mujer y se la dan. Es decir, dicen que el bautismo lo cura todo, pero mire usted cómo la gente se sale del contexto. Si usted mira el contexto de 1 Corintios 7, no está hablando propiamente del matrimonio, sino que Pablo está utilizando el matrimonio como una analogía, como un ejemplo. Pero el tema allí de Corintios 7 no es el matrimonio, sino la circuncisión. Hay que leer todo el contexto. Un texto sin contexto es un pretexto. Es decir, que si usted se convirtió siendo circunciso, quédese así. O si se convirtió siendo incircunciso, no se circuncide, porque para nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva vida en Cristo. Y está hablando es de que en la ley, la persona para pertenecer al pueblo tenía que circuncidarse, pero en la gracia ya Dios no exige ese ritual porque tenía que ver era con el pueblo de Israel. Entonces, ahí no está hablando propiamente del matrimonio, sino que lo está usando como una analogía para decirle a la gente: si usted se convirtió circuncidado, quédese así, o incircuncidado, quédese así. Está hablando de la circuncisión y no del matrimonio. Otro aspecto importante: la mujer samaritana, el Señor le dijo, que usted conoce bien la historia en Juan capítulo 4, le dice, Señor, cuando el Señor le dice: el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. La mujer ya estaba tocada por el Señor y le dice: dame de esa agua para yo no volver a sacarla acá. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ve y llama a tu marido. Jesús sabía el problema moral que tenía la señora esta, el problema moral que tenía. Ve y llama a tu marido. Y le dice: no, Señor, no tengo marido. Jesús dijo: esto has dicho con verdad. Mire usted que a las únicas personas a quienes Jesús les dijo que habían dicho la verdad fue a este que se convirtió en el capítulo 1 de Juan, que estaba debajo de una higuera. Se me olvidó el nombre en este momento. Que estaba de una higuera. ¿Ah? Natanael. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, le dijo Jesús a Natanael. Y a la mujer samaritana le dice: esto has dicho con verdad. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, el que tienes ahora no estás casada legalmente con él. Así que si usted es casado y no han legalizado una separación legal y se une a otra mujer sin casarse, es adúltero. Si usted se une a una mujer sin usted ser casado, es fornicación. A eso fue que el Señor se refirió. Él se refirió cuando dice: llama a tu marido. Es decir, arregla tu problema moral y ven y toma del agua viva. Primera de Tesalonicenses 4 dice: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no agradan a Dios. Hebreos 13:4 dice: honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Entonces el matrimonio es sagrado y tiene que ser ante una autoridad competente del Estado, y para usted convertirse al Señor primero tiene que arreglar su problema moral, y eso lo hacen muchas iglesias. Le dicen: no, ya bautice aquí y ya lo demás es carpintería, dicen ellos. No, señor, usted tiene que arreglar su problema moral. Si está en unión libre, debe legalizar su matrimonio para que usted pueda convertirse al Señor, porque llevará ese pecado, porque para eso existen las leyes. Y Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades por las que por Dios han sido establecidas, y eso lo estableció Dios desde siempre. Así que hay que caminar legalmente, porque lo que usted hace legalmente aquí, Dios se lo respalda. Amén. Amén, amén, pastor. Cuando la Biblia habla de impíos, ¿se refiere a personas inconversas que se deleitan pecando, o a hermanos que volvieron atrás y hacen cosas muy malas? El inconverso, Dios no lo llama impío, simplemente lo llama incrédulo y inconverso, no convertido. El impío es aquella persona que conociendo al Señor, habiendo sido bautizado en el nombre del Señor, y muchos de ellos participaron del don celestial y se apartaron, como dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 2, versículo 22, acontecerá que si aquel que conociendo la verdad se apartare, dice, mejor le hubiera no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les ha sido dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. A los que se apartan del camino del Señor después de haberlo conocido, a esos es que Dios llama impíos. Al inconverso lo llama incrédulo, y como dice Pablo en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea que el que no se ha convertido es ignorante y peca por ignorante. El que conoció al Señor y se aparta, no peca por ignorante, sino deliberadamente. Y a ese se le aplica Hebreos 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y se le aplica Hebreos 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis vosotros que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de gracia en el cual fue santificado? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A esos es a quienes se llama impíos, y si no se arrepienten, sufrirán la misma condenación que cualquiera. Oiga, pastor, usted me hizo acordar de un aspecto legal. No es que yo sea abogado, sino que me acordé de algo que cuando usted lo dijo ahorita, cuando se comete un crimen con dolo, o sea, con no solamente que el que sabe cometerlo. Hay una expresión por allá, en algún momento una persona que hacía parte de levantamientos cometió un crimen contra su pareja y la asesinó y borró sus huellas y borró todo donde se utilizaban sus huellas. Después lo descubrieron, pero a esa persona la castigaron con muchísimo más peso porque tenía sobre él una característica, y era que conocía muy bien cómo
borrar esas cosas, de alguna manera me parece que inclusive la ley hace como una especie de dentro de ese proceso, de lo que usted acaba de decir, dice una persona que conoce el Evangelio, que conoce todo esto, que logra ver todo esto y después peca voluntariamente, lastimosamente se pierde mucho más complejamente. Y lo dijo usted ahorita, cómo no queda sino una expectación de juicio. Pero eso será que sí conoció profundamente a Dios, porque cuando uno logra meterse en esas profundidades de Dios, creo que uno, no sé, usted lo ha dicho varias veces, quien peca de esa manera es porque realmente no ha conocido lo profundo de Dios. Hay muchas razones por las cuales la gente, después de haberlo conocido, se apartan del Señor. Y eso lo dice la Biblia. Dice Pablo en Hechos 20, 22 y siguientes. Dice el apóstol Pablo por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Y dice, y sigue diciendo el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años y 3 noches, 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno de vosotros. Entonces Pablo dice, de vosotros mismos, esa gente que peca deliberadamente. Y el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Esos algunos son gente de la iglesia que conoció. Y si usted va a Hebreos 5 y 6, está hablando de gente que se aparta del Señor después de haber sido iluminados. Entonces, si hay gente que fueron iluminados, y esos que pecan deliberadamente. Igualmente, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, etcétera, etcétera, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, sí hay gente, la ha habido en toda la historia de la iglesia, y la hay y la habrá, gente que sí conoció el Evangelio, inclusive predicadores a quien Dios ungió grandemente, se levantarán contra la verdad en rebelión, habiendo conocido al Señor. Pero habiéndole conocido, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Entonces, si hay gente que sí conoce al Señor y deliberadamente pecan, y vuelve a Hebreos 5 y 6, dice, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y se apartaron, es imposible que de nuevo sean renovados para arrepentimiento, crucificando para sí de nuevo al Hijo de Dios. Esto es muy serio, hermano. O sea, pastor, que al decir, porque yo estaba leyendo aquí Hebreos 6 precisamente, y sobre eso quería compartir, pastor, cuando dice que es imposible que sean renovados nuevamente para arrepentimiento, o sea que ya nosotros ahí no tenemos nada que hacer por esas Lo que pasa personas. es que también hay un tema que hermano Jairo ha mencionado sobre ese tema de la rebelión, que son pecados que imperdonables porque la misma situación del hombre lo lleva a un pecado supremamente complejo, pastor. Sí, hay 2 formas. 1, hay pecados de la carne y pecados del espíritu. Los pecados cuando una persona se aparta de la iglesia por adulterio, fornicación, otras cosas que son de la carne, y esa persona quiere regresar, encuentra la puerta abierta
para regresar si quiere, y eso lo hemos visto cantidades de veces. Hay gente que se fue, cayó con la mujer, se emborrachó, en fin, pero han vuelto a la iglesia y están consagrados. Pero hay otros pecados del espíritu que son pecados de rebelión. Los pecados de rebelión, el que peca en la carne, el que peca en la carne, peca contra la santidad de Dios. Pero el que peca en rebelión, peca contra la soberanía y el gobierno de Dios. Por eso el pecado de Satanás es distinto al de Adán. Satanás pecó en rebelión, no porque alguien lo incitó, sino porque el pecado nació en su corazón, y el pecado de Satanás fue rebelión, que quiso sublevarse contra Dios. Mientras que el pecado de Adán fue arrastrado. Satanás no fue arrastrado. El pecado de Satanás nació en su corazón y fue un pecado contra el gobierno, contra la autoridad y contra la soberanía de Dios. El pecado de Adán fue un hombre que se dejó arrastrar y se dejó seducir, y por eso el pecado de Adán tuvo en redención, mientras que el pecado de Satanás no. Hay otro ejemplo en la Biblia, Saúl. Ese David, pues ya iba. Saúl y David. Saúl pecó en rebelión porque desacató varias veces las órdenes de Dios. David pecó en la carne, pero nunca se levantó contra Dios. Siempre Saúl desobedeció a Dios. 4 veces en el libro de Samuel aparece: y Jehová se apartó de Saúl. Y note usted que Saúl siempre le echaba la culpa a los demás. Es que el pueblo, bueno, cuando Dios reprende a David, no le echa la culpa a los demás, sino que dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado de Saúl fue un pecado de rebelión, que se levantó contra el gobierno de Dios a desacatar lo que Dios le mandó a hacer. El pecado de David fue un pecado de adulterio, un pecado de la carne, y Dios perdonó a este, pero a este no, porque la persona que comete pecados de la carne, si se vuelve a Dios, Dios lo perdona. Pero el hombre que comete pecados pecados espirituales, que son rebelión, blasfemia contra el Espíritu Santo, mentir al Espíritu Santo, tentar al Espíritu Santo, resistir al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo, hay 14. Esos pecados no tienen perdón, porque son pecados de rebelión. Los demás sí. Sí. Para despacio, que usted tengo acá, se me vienen varios textos a la cabeza. Dice: por haberse multiplicado la maldad, dice el texto, el amor de muchos se enfriará. Y eso también hace como una premura a que los días sean acortados para que haya, entiendo yo, salvación. Esa expresión, cuando lo está diciendo por haberse multiplicado la maldad, ese amor de muchos entra ahí como en un análisis para uno decir qué está pasando con eso, por qué hay que estar como usted dice, de alguna manera, con el fuego ardiendo, y meterse adentro de este espacio para que seamos guardados. De todas formas, estamos en el mundo y tenemos una cantidad de cosas, pero que esa maldad no nos alcance. ¿Cómo se maneja eso, hermano Jaime? Primero, el texto que usted cita ahí tiene que ver es con la gran tribulación, porque está citando Mateo 24. O sea que está después del arrebatamiento. Sí, después del arrebatamiento. Las dos cosas. En la gran tribulación va a ser mucho peor que ahora. Los días serán acortados. ¿Por qué serán acortados? Es un tema largo. En la gran tribulación, no es que es difícil de explicarlo, pero yo lo entiendo, que en la gran tribulación, cuando se derramen los juicios de Dios, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, dice la Biblia que el sol, la luna y las estrellas serán heridas en su tercera parte, para que no haya luz en la tercera parte del día y oscuridad en la tercera parte de la noche. Ahí es donde se refiere, porque Dios
en la gran tribulación va a utilizar la creación, literalmente, la creación para castigar la gente en la gran tribulación. Dios utilizó la creación para castigar a Faraón. Y ustedes que conocen la historia, saben que todas las plagas que vinieron contra Egipto fue que Dios usó la creación para castigarlo. Las aguas, el granizo, el viento, las tinieblas, las plagas, etcétera. Dios usó la creación para castigar a Faraón y a Egipto. En la gran tribulación, literalmente, Dios va a usar la creación para castigar también a la humanidad. Pero, hermano, es un tema largo. Bueno, el caso de la iglesia ahora, hermano, la iglesia tiene que sufrir un avivamiento, sufrir entre comillas, un avivamiento antes de ser arrebatada. Pero ese avivamiento tiene que empezar por algún lado. No sé por qué continente o por qué ciudad, por qué país, pero algo tiene que suceder. Porque la iglesia en este momento está muy reposada y a consecuencia de la escasez del fluir de la presencia de Dios en la iglesia, a consecuencia de eso es que hay tanta maldad y tanto problema en las congregaciones, mucha mundanalidad, porque el Espíritu Santo no fluye como debe fluir en la iglesia, no por causa del Señor, sino por causa de la dureza nuestra. Nos hemos resignado, nos acostumbramos, y Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A la iglesia que me escucha, antes de ser arrebatada, la iglesia tendrá que pasar por un zarandeo pequeño, corto, para que haya un avivamiento, para que la iglesia, para irse con el Señor, tiene que estar en un avivamiento espiritual, porque lo que hemos dicho en la iglesia, la unción pudre los yugos. Mientras eso no haya en la iglesia, ahí estaremos reposados y con el peligro de que muchos se puedan perder, porque es la unción del Espíritu Santo la que provoca en nosotros santidad y una vida consagrada a Dios. Por eso, hermanos queridos que me escuchan, la urgencia de que la iglesia se meta en Dios, se meta en Dios. Mire que usted que cuando la iglesia comienza a meterse en Dios, ¿cómo vamos aflojando? Ya como cuando usted le echa aceite a las bisagras de la casa, dejan de chirriar y ya son más suaves. Los cultos ahora pues son más suaves y se pondrán mejor dependiendo de la voluntad de la gente. Pero antes de ser arrebatada, la iglesia tiene que pasar por un despertamiento espiritual, porque eso nos llevará a consagrarnos y a ser mejores cristianos para ser aptos para el reino de Dios. Bueno, damos gracias a Dios por esto. Nos despedimos en el nombre del Señor Jesús. Como siempre, agradecidos con todos los hermanos, agradecidos con el Señor Jesucristo por tantas bendiciones. Hermano Juan José Tangarife, que fue el máster esta noche, Dios lo bendiga también. Hermano Darío, despídase y después nuestro pastor con una oración. Bueno, mis estimados oyentes, amigos, nos despedimos. Qué bendición haber podido compartir con todos ustedes y que el Señor les bendiga grandemente. Sí, Señor, vamos a orar. Señor Jesucristo, tú eres maravilloso, Dios. Gracias por guardarnos hasta aquí, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra, el privilegio y el honor que tú nos das de tomar tu palabra en nuestra boca para anunciarla a la gente. Gracias, Señor Jesucristo, por la bendición que nos concedes. Te ruego que esta noche guardes a mis hermanos, mis hermanas, los niños, adolescentes, jóvenes, y que tu Espíritu Santo despierte en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú lo puedes hacer, pero también depende de la iglesia. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Buena noche, Dios les bendiga.